visitarlos una tarde. El aire estaba pesado, como si las paredes mismas respiraran en silencio. Nunca imaginé que en esa visita encontraría el borde mismo de mi vida. Mi nuera me abrió la puerta con una sonrisa dura, como de piedra. Me tomó del brazo y me llevó hacia la terraza. Allí estaban todos, mi hijo incluido, pero él solo me miraba. Y entonces ella me empujó con fuerza, dejándome al borde. Frente a todos, gritó con una voz que todavía me persigue: hoy vas a ver cómo te vas. El mundo se me cerró en ese instante. Mi hijo no movió un dedo. Las miradas eran cuchillos. El viento me empujaba hacia atrás. Y yo supe que lo que estaba a punto de pasar no era un accidente, era una sentencia. Antes de continuar con esta historia oscura, te invito a que te suscribas y me cuentes en los comentarios desde dónde nos ves. Eso me ayuda a seguir trayéndote relatos que quizá te quiten el sueño o no te dejen dormir. Lo que ocurrió después me heló la sangre, porque esa terraza no era solo un lugar, era el escenario de una traición que había empezado mucho antes de esa tarde. La tarde tenía ese aire espeso que anuncia tormenta. El cielo estaba plomizo y las ramas de los árboles se mecían como si quisieran avisarme que no entrara. Pero yo no hice caso. Caminé hasta la casa de mi hijo, con las manos sudorosas, intentando convencerme de que iba a ser solo una visita más. El portón estaba entreabierto. Ese detalle me quedó grabado. Nunca lo dejaban así. Empujé despacio y avancé por el pasillo angosto, donde el eco de mis pasos sonaba demasiado fuerte, demasiado solo. Mi nuera apareció en la puerta. Llevaba un vestido rojo, ceñido, y los labios pintados con la misma dureza. Su sonrisa no fue bienvenida, fue un filo. Me tomó del brazo con una firmeza que me hizo estremecer. No saludó, no dijo nada, solo me condujo hacia adentro, como si yo fuera una invitada indeseada en un lugar que había sido mío alguna vez. La sala estaba llena. Algunos parientes, vecinos curiosos, todos reunidos como si esperaran algo. Mi hijo estaba al fondo, con la mirada perdida. Yo quise correr hacia él, abrazarlo, preguntarle qué pasaba, pero me detuve. Algo en sus ojos me frenó. Eran los ojos de siempre, sí, pero vacíos, como si me mirara desde muy lejos. Mi nuera apretó más mi brazo. Sentí sus uñas atravesar la tela de mi abrigo. Me llevó hasta la terraza donde el aire golpeaba más frío y allí me empujó hacia adelante, justo hasta el borde. El silencio fue un puñal. Todos observaban. Nadie se movió. Nadie habló. Y entonces ella gritó, con una voz que me retumbó en los huesos: hoy vas a ver cómo te vas. El viento se enredaba en mi cabello. El piso de baldosas estaba húmedo, resbaladizo. Mis manos buscaron dónde sostenerse, pero no había nada. La baranda oxidada estaba a un paso detrás de mí, y el vacío esperaba abajo como una boca abierta. Lo miré a él, a mi hijo, esperando un gesto, una palabra, un rescate. Pero lo único que hizo fue clavarme la mirada, una mirada dura, resignada, sin amor. Esa pasividad me dolió más que el empujón. En ese instante entendí que no estaba allí por casualidad. No era una visita más, no era un accidente, era un juicio. Y la sentencia ya estaba escrita antes de que yo cruzara ese portón entreabierto. La curiosidad me devoraba por dentro. ¿Por qué? ¿Qué podía haber hecho yo para merecer esa escena cruel, pública, definitiva? ¿Por qué él?
Mi propio hijo no intervenía. Lo que pasó después fue aún peor, porque el secreto que sostenía esa terraza, el motivo de esas miradas en silencio, no se encontraba en ese borde, sino en lo que venía después. El aire en la terraza estaba tan frío que cada bocanada me quemaba los pulmones. Nadie hablaba, nadie se movía, solo el viento acariciando las cortinas y el eco de mis propios latidos en mis oídos. Mi nuera me empujaba, lenta, calculada, como si cada paso hacia atrás fuese parte de un ritual que ella ya había practicado antes en su mente. Yo no gritaba. No podía. El miedo no siempre se expresa en gritos. A veces te congela la garganta y te deja muda, obligándote a escuchar lo que no querés escuchar. Y lo que escuchaba era el silencio de mi hijo. Ese silencio era más cruel que el empujón, porque en él cabía todo: la complicidad, la indiferencia o tal vez el miedo. Lo miré una y otra vez, esperando una señal, un gesto, una grieta en esa máscara. Pero él solo me observaba. Sus ojos eran los mismos con los que me pidió ayuda cuando era niño y se caía de la bicicleta. Eran los mismos con los que me buscaba entre la multitud en los actos escolares. Pero ahora estaban vacíos. Un pozo oscuro donde no había reflejo de mí. Y entendí algo terrible. Cuando el amor se convierte en silencio, ya no hay nada que rescatar. El viento sopló más fuerte y casi me hizo perder el equilibrio. Sentí el abismo debajo, como si la terraza respirara conmigo, ansiosa por tragarme. El olor de las baldosas húmedas mezclado con óxido de la baranda me revolvió el estómago. El aire tenía gusto a hierro, a sentencia. Quise recordar, buscar en mi memoria algo que justificara esa escena. ¿Qué había hecho yo para llegar a este punto? ¿Acaso me había equivocado tanto? ¿Acaso había lastimado sin saberlo? Recordé las primeras veces que vi a mi nuera, sonriente, servicial, con palabras dulces que nunca terminaban de convencerme. Había algo en sus ojos, un brillo de cálculo. Yo lo sentí desde el inicio, aunque nadie me creyó. Pero jamás imaginé que ese brillo acabaría transformándose en odio abierto. Ahora, ese odio me empujaba hacia el vacío. La gente alrededor parecía de piedra. Sus rostros eran máscaras que no reaccionaban. Algunos evitaban mirarme, otros sonreían con nerviosismo, como si asistieran a un espectáculo y temieran intervenir. Era un tribunal silencioso. El silencio pesa más que 1000 gritos, porque en él se esconde la cobardía de todo. Me pregunté si alguien, al menos uno, se atrevería a alzar la voz. Si alguno diría, basta, pero nadie lo hizo. Todos eran cómplices en esa escena absurda y cruel. Y mi hijo, el único que podría haber roto el hechizo, permanecía quieto, con los brazos cruzados, como si aquello no fuera su madre, sino una extraña. Ese silencio me partió más que cualquier empujón. Mi mente se llenaba de preguntas que me perforaban. ¿Me odiaba tanto? ¿Se lo habían pedido? ¿O había algo más grande? Algo que yo no veía, que lo obligaba a callar. Intenté hablar. Mi voz salió débil, rota. Hijo, nada, ni un pestañeo. La risa seca de mi nuera llenó el aire, cortando el silencio como un cuchillo. ¿Ves?, dijo, mirándome con desprecio. No va a hacer nada por vos. Nunca lo hizo. Sus palabras me atravesaron. Nunca lo hice. ¿Eso creía ella? ¿Eso le había hecho creer a él? Las dudas se clavaron en mi pecho. El viento volvió a soplar y el borde de la terraza crujió bajo mis pies. Cerré los ojos un segundo, no para entregarme, sino para resistir, porque algo en mí, muy dentro,
Aún quería entender. Abrí los ojos y lo miré de nuevo. Mi hijo me sostenía la mirada, pero en ese instante creí ver algo. Una sombra de miedo, un temblor en la mandíbula, un brillo escondido en la pupila. No era tan simple. No era solo indiferencia. Había algo que lo mantenía atado. Quizás él también era prisionero de esa escena. El pensamiento me dio un hilo de esperanza. Si no podía rescatarme del borde, tal vez al menos podía rescatarlo a él de lo que lo tenía atrapado. Pero para eso, primero tenía que sobrevivir. Respiré hondo. El aire helado me desgarró los pulmones. Miré alrededor. Cada rostro era un muro, cada silencio una condena. Y entonces lo entendí. Lo que estaba pasando no había comenzado en esa terraza. Venía de mucho antes. Había señales que no quise ver. Susurros en reuniones familiares, gestos entre ellos dos, miradas que se escapaban cuando yo entraba a la sala. Todo estaba tejido desde hacía tiempo, y yo, ciega por amor, nunca lo quise aceptar. La terraza no era el inicio. Era el desenlace de un plan que llevaba años en marcha. Mis manos se aferraron a la baranda. El hierro estaba frío, áspero y me cortaba la piel. Mi nuera rió otra vez, más fuerte, como disfrutando cada segundo de mi debilidad. Pero yo no iba a caer tan fácil, porque algo en mí, en esa madre que alguna vez sostuvo a su hijo en brazos y lo defendió de todos, despertaba ahora. El mismo instinto que me hizo protegerlo de niño se encendía en ese borde, aunque ahora fuera él quien me dejara caer. Y en ese despertar, comprendí que no podía dejar que esa historia terminara allí, no mientras quedara un secreto por revelar. Hay miradas que son palabras no dichas. Hay silencios que son sentencias. Esa tarde en la terraza entendí que el juicio no se dictaba con gritos ni acusaciones, sino con la indiferencia helada de quienes más amamos. El hook estaba allí. No era el empujón de mi nuera lo que me partía, sino el abismo que encontré en los ojos de mi propio hijo. El borde de la terraza me llamaba con un murmullo sordo. Abajo, el patio parecía abrirse como una boca de cemento dispuesta a tragarme. Mis piernas temblaban, pero no solo de miedo, temblaban de impotencia. Recordé cuando mi hijo era niño, cómo se escondía detrás de mis piernas cada vez que escuchaba truenos, cómo buscaba refugio en mi pecho cuando tenía pesadillas. Yo era su escudo, su refugio. ¿En qué momento ese lazo se había quebrado? Ahora me miraba sin mover un dedo, como si yo fuera una desconocida. Ese vacío me dolía más que el viento helado que empujaba mi espalda. Mi nuera no apartaba su sonrisa cruel. La sentía detrás de mí como un filo constante. Sus manos no me sostenían, me dirigían. Con cada empujón lento me dejaba más cerca del vacío. Y con cada segundo, el silencio de mi hijo me hundía más que cualquier caída. Quise hablar, quise gritar, pero la garganta se me cerró. El miedo no siempre es ruido. A veces es un nudo que te deja muda, obligándote a escuchar. Y escuchaba risas ahogadas entre los presentes. Gente que yo conocía, gente que había compartido mi mesa, ahora convertidos en testigos fríos de mi final. Ese era el verdadero terror, no la caída, sino la traición disfrazada de indiferencia. Las voces en mi cabeza me golpeaban con preguntas sin respuesta. ¿Qué hice para merecer esto? ¿En qué momento pasé de madre a estorbo? ¿Por qué nadie me defendía? El silencio era un eco que me destruía por dentro.
El corazón me golpeaba contra las costillas como si quisiera escapar de mi propio cuerpo. Entonces lo vi, en los ojos de mi hijo, escondido bajo la máscara de indiferencia, un destello mínimo, un brillo que no era odio, era miedo. Ese detalle me atravesó. ¿De qué tenía miedo? De mí, de ella, de todos ellos. Ese miedo suyo era más revelador que cualquier palabra. Mi nuera habló al fin, con esa voz cortante que parecía disfrutar de cada sílaba. Hoy termina todo. Lo dijo como si fuera un veredicto escrito mucho antes. El murmullo de los demás se apagó. Todos esperaban el desenlace. Yo respiraba entrecortada, con los dedos clavados en la baranda oxidada. El hierro estaba áspero y frío, pero era lo único que me sostenía en pie. Cerré los ojos un segundo y recordé todas las veces que me aferré a algo para no caer. A la vida, al amor, a mi hijo. Esta vez también lo haría. Abrí los ojos y lo miré directo. ¿Vas a dejar que lo haga?, pregunté, la voz temblando pero firme. El silencio que siguió fue peor que cualquier respuesta. Mi hijo no contestó, pero en su mandíbula apretada, en el movimiento nervioso de sus dedos, supe que no era dueño de sí mismo. Algo lo ataba, algo que iba más allá de nuestra historia, más allá de mi presencia en esa terraza. No era indiferencia, era prisión. Y entonces lo entendí. Yo no estaba siendo juzgada solo por mis errores, reales o inventados. Estaba siendo usada como moneda en un juego más grande. La terraza era un escenario, no un accidente. Y todos los presentes eran actores en una obra que llevaba demasiado tiempo en ensayo. Mi corazón ardía entre miedo y rabia. Mi nuera me empujó un poco más y sentí el aire vacío bajo mis talones, pero ya no me temblaban tanto las piernas. Algo dentro de mí se encendió. No iba a caer en silencio. No iba a regalarles mi final sin antes arrancarles la verdad. Y esa decisión, pequeña pero feroz, fue mi primera victoria esa noche. Porque cuando la víctima decide resistir, aunque sea con un susurro, el guión empieza a resquebrajarse. Lo que no sabía era que ese resquebrajamiento apenas estaba comenzando. Lo miré otra vez, a mi hijo, y me juré que esa noche no iba a terminar sin respuestas. No importaba si me caía, no importaba si no sobrevivía. Lo importante era revelar lo que ellos tanto querían esconder detrás de ese teatro macabro. El borde estaba ahí. El silencio era insoportable. La sentencia parecía escrita, pero yo aún tenía voz y estaba a punto de usarla. Hay palabras que cortan más que un cuchillo. Y esa tarde en la terraza, las suyas eran dagas que me atravesaban sin derramar sangre. Hoy termina todo. Esa frase no fue un grito, fue un veredicto, un sello que sonó más fuerte que el viento y que se grabó en mis huesos como un tatuaje ardiente. El hook era inevitable. No se trataba ya de un simple empujón, sino de algo planeado, medido, escrito mucho antes de que yo pusiera un pie en esa casa. El silencio de los demás pesaba como un muro. Rostros conocidos, parientes, vecinos, todos convertidos en estatuas que observaban sin intervenir. Algunos evitaban mirarme, como si mi destino fuera demasiado incómodo de presenciar. Otros, en cambio, sostenían la mirada con un brillo extraño, como quien disfruta en secreto de una tragedia que no lo involucra. Mi hijo seguía allí, inmóvil. Yo buscaba en sus ojos cualquier rastro de humanidad, pero encontraba vacío. Y detrás de ese vacío, algo peor, miedo. Ese miedo era un espejo.
porque lo que él no se atrevía a decir, yo lo sentía en la piel. Esa terraza no era improvisada, era un escenario. Y la sentencia que me empujaba no era solo de mi nuera, era un acuerdo silencioso de todos los presentes. El viento sopló más fuerte. El aire olía a humedad y a óxido. El suelo mojado bajo mis pies me recordaba que un solo paso bastaba para que todo terminara. Quise hablar, quise gritar, pero la voz de mi nuera se adelantó. Mira bien, todos, miren cómo se va. Su tono era teatral, casi gozoso. No era una reacción espontánea, era un discurso ensayado. Una máscara de seguridad que empezaba a resquebrajarse en los bordes, porque detrás de esa firmeza noté algo, desesperación. Ella necesitaba que yo cayera. No era odio puro, era necesidad. ¿De qué? ¿Qué conseguía con mi caída? Me acerqué al borde, sintiendo el vacío en la espalda, pero también empecé a escuchar un murmullo a mi alrededor. Palabras cortadas, susurros apenas audibles. No eran aplausos ni risas, eran dudas. Un murmullo como de conciencia despertando entre los presentes. Mi nuera levantó la voz, irritada por ese ruido. «Callen», gritó. Ese grito fue una grieta en su máscara, porque alguien que domina no necesita gritar. Y en su rabia yo vi lo que no había visto antes, miedo a perder el control. Ese detalle me sostuvo más que la baranda oxidada. Lo miré a mi hijo otra vez. Sus labios se apretaron y aunque no dijo nada, su mandíbula temblaba. No era indiferencia, era resistencia. Una resistencia débil, ahogada, pero real. Mi nuera lo notó también. Lo fulminó con la mirada, como quien amenaza sin palabras. Y entonces entendí. Él no estaba en silencio por odio hacia mí. Estaba en silencio porque ella lo tenía atrapado. Ese descubrimiento me quemó por dentro. No lo justificaba, pero lo explicaba. Y en esa explicación encontré una fuerza nueva. Mi respiración se calmó. El miedo seguía, pero ya no me paralizaba. La miré directo a los ojos. «No voy a caer como querés». Mi voz salió quebrada, pero firme. Su sonrisa se tensó. La seguridad de su rostro se quebró un segundo. Ese segundo me bastó para ver la verdad. No era invencible. El silencio de la multitud se volvió expectante. Alguien tosió nervioso. Otro bajó la mirada. La grieta estaba creciendo. Mi nuera me apretó el brazo con más fuerza, desesperada por mantener el control. «Sí que vas a caer», dijo entre dientes, «porque todos lo quieren». Su voz tembló. Y ahí estaba la otra grieta. No hablaba por todos, hablaba por ella. El viento sopló con violencia, como si el mismo aire quisiera intervenir. Sentí el frío calarme hasta los huesos, pero dentro de mí algo ardía. Una certeza. Yo no era la única en juicio esa tarde. Ella también lo estaba. Las máscaras siempre se quiebran. Y yo acababa de ver las primeras fisuras en la suya. No sabía cuánto más podría resistir. No sabía si alguien iba a hablar. Pero tenía claro que esa historia ya no se trataba solo de mi caída, sino de su miedo a que yo siguiera en pie. Ese miedo suyo era mi primera victoria. Me aferré con más fuerza a la baranda, no para sostenerme del vacío, sino para sostenerme en la verdad. Ella estaba desesperada. Mi hijo era prisionero. ¿Y el resto? Testigos cobardes de algo que iba a marcar para siempre esa familia. No iba a callar. No iba a darles la satisfacción de caer en silencio. Y mientras el viento rugía
y las nubes se cerraban sobre la terraza, sentí que lo peor aún no había llegado, porque las grietas, cuando se abren, terminan revelando todo lo que hay detrás. Las grietas siempre aparecen primero en los ojos. Y esa tarde, en la terraza, vi cómo los de mi nuera dejaban escapar algo que no quería mostrar. Miedo. No era solo odio hacia mí. No era solo desprecio, era miedo. Y cuando un enemigo muestra miedo, aunque sea un destello, sabes que esconde algo mucho más grande que vos misma. El hook era inevitable. Yo no estaba allí solo por un capricho de ella, sino porque había un secreto que alguien no quería que yo supiera. Y ese secreto se sostenía en mi silencio o en mi caída. Me aferré al hierro de la baranda, que estaba helado y áspero, pero era lo único firme en medio de tantas miradas quebradas. Miré alrededor. Los rostros conocidos parecían más ajenos que nunca. Nadie me hablaba, nadie me tendía la mano. Todos esperaban, como si estuvieran obligados a mirar. El silencio era un teatro, y yo era la actriz principal en una obra escrita sin mi consentimiento. Entonces me pregunté, ¿quién había escrito esa obra? No podía haber sido solo ella. Mi nuera no tenía tanto poder. Alguien más estaba detrás, alguien que necesitaba que yo me callara para siempre. El viento arrastró un olor extraño, mezcla de humedad y humo viejo. Recordé de golpe tardes pasadas en esa misma casa, antes de que todo cambiara. El mismo patio donde jugaba mi hijo, la misma terraza donde tomábamos mate en verano. Y me invadió un pensamiento. ¿Cuándo empezó a podrirse todo? Los recuerdos se mezclaban con la escena presente. Veía a mi hijo niño, riendo en mis brazos. Y al mismo tiempo lo veía ahora, adulto, distante, clavándome una mirada vacía. Dos imágenes que no encajaban, pero que me atravesaban al mismo tiempo. Entonces comprendí. Esa terraza era más que un lugar. Era un altar donde me estaban cobrando años de secretos no dichos. Mi nuera me habló otra vez, su voz cargada de veneno. ¿Querés saber por qué estás acá? La pregunta me heló más que el empujón, porque hasta ese momento yo había creído que era odio puro. Pero no, ella quería explicarlo. Ella necesitaba que yo entendiera, aunque fuera con sus palabras envenenadas. Porque callaste, dijo, porque te creíste dueña de lo que nunca fue tuyo. Sus frases eran cuchillos sin filo, pero lo bastante pesados para hundirse en mi pecho. Callé. ¿De qué hablaba? Busqué en mi memoria desesperada. Los recuerdos familiares se mezclaban como cartas lanzadas al aire, discusiones antiguas, herencias malditas, favores pedidos en secreto, nombres que no debía repetir. Ahí estaba la grieta. Mis manos sudaban en el hierro. Ella sonrió, disfrutando de mi confusión. Siempre supiste que había cosas que no debías preguntar, continuó. Y ahora se acabó el tiempo de tu silencio. La multitud murmuró. No eran palabras claras, eran susurros como un rezo oscuro. El viento los arrastraba y los multiplicaba. Mi hijo cerró los ojos un instante. Ese gesto me partió, porque no era indiferencia, era vergüenza. Él también sabía el secreto. Él también había callado. El corazón me golpeaba contra las costillas. Entonces lo entendí. Yo no estaba en juicio por lo que había hecho, sino por lo que sabía, o por lo que podía descubrir si seguía viva. La baranda crujió bajo mi peso. El vacío me llamaba con un murmullo sordo. Pero ahora ya no temblaba solo de miedo, ahora temblaba de rabia. Me acerqué un poco más a ella, a mi nuera, con los ojos encendidos por la furia. Si querés que caiga,
Vas a tener que empujarme, vos le dije, con la voz quebrada pero firme. Ese desafío le borró la sonrisa. Fue otra grieta más en su máscara. Y en ese segundo, en el silencio absoluto de todos los presentes, comprendí que yo aún tenía poder, el poder de no entregarme, porque en la lucha entre el verdugo y la víctima, a veces resistir es la forma más cruel de venganza. El viento sopló como un rugido. La multitud retrocedió apenas, incómoda. Mi hijo abrió los ojos de golpe y en ellos vi lo que tanto había buscado. Un destello de humanidad, de dolor, de amor escondido bajo capas de miedo. Ese destello me sostuvo más que la baranda. Esa tarde supe que no era el final, que la historia no terminaba en esa terraza, que lo peor aún no había salido a la luz y que, aunque intentaran enterrarme en silencio, yo iba a hablar. Aunque fuera con el último aliento, a veces el verdadero grito es el que no se escucha. Esa tarde, en la terraza, comprendí que las palabras que me faltaban no estaban en mi boca, sino atrapadas en la garganta de todos los demás. Había algo que ninguno se atrevía a decir, un hueso de verdad atravesado en la familia, y mi caída era la forma más rápida de tragarlo sin masticar. El viento cambiaba de dirección y traía olor a lluvia, a metal húmedo, a ropa recién planchada mezclada con perfume barato. Me ardían las manos de apretar la baranda. El hierro me cortaba la piel y sentía el pulso chocar contra el óxido. Mi nuera no apartaba los ojos de mí. Tenía esa fijeza de los depredadores, como si hubiera entrenado la mirada frente a un espejo para no pestañear en el momento clave. ¿Sabes por qué estás acá?, repitió, esta vez en un tono bajo, íntimo, como si me contara un secreto. Porque nunca supiste quedarte afuera de lo que no era tuyo. ¿Afuera de qué? Mi voz se quebró, pero no bajé la mirada. Ella no contestó de inmediato. Buscó a mi hijo con un gesto seco. Decilo vos. Él tragó saliva. Los nudillos blancos de tanto apretar los puños. Los ojos anclados en un punto invisible, como si recitara algo aprendido. «Mamá», empezó, y la palabra me atravesó como una aguja tibia. «No podemos más. Vos sabías». «¿Qué sabía?». Quise agarrarme de la pregunta, pero la pregunta era un abismo. Un murmullo recorrió el grupo. La vecina de al lado bajó la vista hacia sus zapatos. El cuñado de la cuñada fingió revisar el celular apagado. Nadie respiró fuerte. El silencio se hizo grueso, con textura, como una manta mojada sobre la boca. Mi nuera dio un paso más, casi rozándome. Sentí su perfume denso, ese floral empalagoso que siempre me mareó. Todos callaron. ¿Te acordás?, susurró. Cuando el dinero empezó a entrar sin factura, cuando se cambiaron cerraduras sin preguntar, cuando tu ayuda vino con condiciones. Me ardió la cara, no porque creyera sus palabras, sino por el tono. Ella hablaba como si pusiera etiquetas a cajas ajenas para después quedarse con lo que tenían adentro. Yo no pedí nada, dije. Lo único que quise fue que mi hijo estuviera bien. Eso es lo que decís siempre, respondió. Pero cuando ayudabas, también mirabas. Y cuando mirabas, también sabías. La forma en que remarcó sabías me dejó sin aire. ¿Qué se supone que sabía? ¿Qué quería que aceptara? ¿Que mi intuición era un delito? ¿Que mi desconfianza era motivo de sentencia? El cielo rugió a lo lejos. La primera gota cayó en mi mejilla como una moneda tibia. Apreté los dientes y decidí algo. Si querían que yo dijera qué,
yo lo iba a obligar a él a hablar. Ya no me alcanzaba a leerle los ojos. Necesitaba su voz. Hijo, dije con una calma que me sorprendió. Si hay algo que decir, decímelo vos. Mírame. No la mires a ella, a mí. Sus pupilas se movieron como si tuvieran una correa. Tardaron, pero me encontraron. El destello de miedo volvió, más nítido. Un músculo le saltó en la mandíbula. La garganta le trabajó una vez, dos, y habló. Mamá, no tendrías que haber venido sin avisar. ¿Por qué interrumpo una fiesta o porque arruino un negocio? Escupí. La palabra negocio dejó un gusto a clavo. Varios se incomodaron. Alguien tosió. Mi nuera sonrió por fin con esos dientes que no alcanzaban a tocarse nunca del todo. No es un negocio, es orden, dijo. Algo que vos nunca entendiste. Orden. La palabra me cayó como una piedra dentro del estómago. Orden es lo que dicen los que hacen cosas sucias y necesitan un sinónimo pulcro. Orden es como se le llama a la lista de silencios. La lluvia se apuró. Empezó a marcar puntitos oscuros en las baldosas, a dibujar constelaciones que se unían bajo mis pies. Un relámpago mostró por un segundo todas las caras como si fueran máscaras de carnaval, ojos sin brillo, bocas apretadas, cuerpos ladeados para no involucrarse. ¿Orden de quién?, pregunté. Mi nuera abrió la boca, pero mi hijo la cerró con una sola palabra. Del de arriba. El de arriba. Sentí que la terraza se inclinaba. No supe si se refería a un vecino, a un patrón, a alguien sin nombre o a ese arriba que no tiene dirección postal. El de arriba era todos y nadie. Era el apellido que no se pronuncia en voz alta. ¿Y vos trabajás para él?, pregunté. Mirándolo a él, bajó los ojos. No dijo sí, no dijo no. Llovió entre nosotros esa respuesta que no respondía. Y entonces me pegó la verdad como un vaso de agua helada en la nuca. Yo no estaba ahí por un capricho de ella, ni por un berrinche doméstico. Me querían ahí porque era útil mostrar ejemplo. La caída como gesto pedagógico. El espectáculo como acto. Quería salvarlo, susurró mi nuera. ¿No es eso lo que repetís siempre? Yo por mi hijo hago cualquier cosa. Bueno, hacé esta. La palabra esta me empujó más que su mano. Y sin embargo, algo en la lluvia, en el olor a ozono, en la vibración del aire, me sostuvo. Me enderecé. El filo de la baranda rasgó el abrigo. El hierro se clavó en la yema de mis dedos, pero no solté. No voy a saltar por vos, dije. No te pedí que saltaras, sonrió. Te dije que vas a ver cómo te vas. Y ahí lo vi. El giro. No era un empujón lo que planeaba. Era un desaparecer. Un se va sola. Un no sabemos qué pasó. Una terraza sin testigos que digan yo la vi caer. Ellos no querían sangre en la baranda, querían papel limpio. La lluvia se volvió cortina. Los presentes se corrieron hacia adentro, pero ninguno cerró la puerta. No querían mojarse, pero tampoco perderse el acto final. A través del ruido del agua, empecé a escuchar otra cosa. Un golpeteo metálico, rítmico, traído por el viento desde la calle. Tac, 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 como una chapita suelta contra un poste. Ese sonido me devolvió un recuerdo como si me abrieran la cabeza y me lo pusieran adentro. Mi marido, en vida, haciendo tac, tac con una moneda cuando estaba nervioso. Ese tic lo heredó mi hijo y esa noche él estaba quieto, manos sin monedas. ¿De dónde venía el tac entonces? Miré por encima del hombro de mi nuera, un reflejo de metal junto a la puerta del lavadero, una llave colgando de un clavo, balanceándose sola por el viento.
Siempre había estado ahí. ¿Quién la dejó? ¿Por qué me le estaba mostrando la casa a mí y no a ellos? Lo que nadie dijo, pensé, lo está diciendo la lluvia. Basta, dijo una voz masculina detrás de mi nuera. Fue el cuñado. Siempre tibio, siempre del lado que más abrigue. Esto no da. Mi nuera ni lo miró. Anda adentro, que te mojas. Y el tibio obedeció, porque los tibios siempre obedecen. Me acerqué medio paso a la puerta del lavadero. Ella me leyó la intención. Apretó. Mis talones tocaron vacío. La rodilla me tembló. El borde aspiró aire como una boca. Hijo, dije, y mi voz por primera vez fue un cuchillo. Si no hablas ahora, te callás para siempre. Fue un disparo al centro. Mis palabras le dieron en el sitio donde el miedo y el amor se confunden. Me miró, y en esa mirada vi al niño con la rodilla pelada, no al hombre entrenado para no sentir. Dio un paso, solo uno, pero la grieta se abrió como un rayo. Paren, dijo, bajito. ¿Qué? Mi nuera se rió con incredulidad áspera. ¿Ahora vas a hacerte el bueno? Paren, repitió, más firme. No, así, no así. Había una forma y un manual, una liturgia. No así quería decir no delante de todos, no bajo la lluvia, no sin limpiar el guión. No era rescate, era trámite. Y esa constatación me dolió, pero me sirvió. Porque todo manual tiene un punto débil. Cuando alguien lo nombra, queda escrito y ya no es misterio. Decí lo que sí lo empujé con la mirada. Decí lo que te dijeron que nunca dijeras. La palabra flotó enorme sobre la lluvia. Él la vio, le vio la sombra. Abrió la boca, la cerró, tragó, la abrió otra vez. Hay plata, dijo. Hay gente que... Cálate. Mi nuera lo arañó en el antebrazo sin disimulo. Que no querés nombrar, terminó él, ahora mirándola a ella. Y si ella me señaló lo cuenta, nos voltean a todos. Ahí estaba, en crudo. Si lo cuento, caen. No yo, todos. La lluvia redobló contra la chapa. El olor a tormenta abrió la memoria de todos en la terraza. Pude leerlo en sus caras. Cada uno tenía su cuota de beneficio, de silencio, de mirada hacia otro lado. Lo que nadie dijo, lo dijeron sus párpados apretados. Mi nuera ya no sonreía. Los ojos se le convirtieron en vidrio rajado. Entendió que el teatro se le estaba desarmando por los hombros. Y cuando los dueños del guión pierden texto, pasan dos cosas: arremeten o negocian. Ella eligió arremeter. Esto se termina ahora, susurró, tan cerca que sentí la saliva tibia en mi pómulo. Con o sin aplausos. Le solté la baranda con una mano y en el mismo movimiento me agarré de su muñeca, no para tirarla, para que si yo me iba, ella viniera conmigo ante todos. Sus pupilas se ensancharon. No esperaba que la tocara. No esperaba que la arrastrara a mi borde. Si me voy, te venís, le dije al oído. Juntas. El cuerpo se le puso rígido. La lluvia le arruinó el delineado y por un segundo fue humana. Le vi el miedo sin máscara. No quería caer, no por mí, no delante de ellos, no de arriba. Esa verdad pequeña me devolvió el aire. Mamá, dijo mi hijo, ahora sí, con voz de carne. Entra. Fue la primera orden que acepté en toda la tarde. No por él, por mí. Por mi pregunta sin responder. Aflojé 1 milímetro la muñeca de mi nuera. No me solté de la baranda. Di un paso lateral, no atrás. La lluvia hizo resbalar la baldosa, pero yo ya había elegido no caer. Voy a entrar, dije, y voy a escuchar, hoy, acá,
Todos. No es así, insistió ella, de puro reflejo. Hoy es así, respondí, y mi voz me sorprendió por lo firme. O llamo a la policía delante de todos y contamos que quisiste mostrar cómo me iba. La palabra policía entró como un cuchillo a la sala. Arriba no ama esas palabras dichas fuerte. Los rostros se contrajeron. El tibio se hizo más tibio aún. Una vecina dejó caer el paraguas. Mi hijo asintió, apenas, como quien reconoce que no hay otra salida. Adentro dijo: 5 minutos, 5 minutos. El tiempo exacto en el que una vida puede torcerse hacia un lado o hacia el otro. El tiempo en que un secreto puede pudrir una mesa o limpiarla a baldazos. Crucé el umbral con la ropa empapada pegada a la piel, las manos abiertas, el corazón echando humo. En la mesa del comedor, bajo un mantel floreado demasiado limpio para tanta mugre invisible, había un sobre manchado por la lluvia que se coló. Para mí, decía, con una caligrafía que reconocí como si me la estuvieran escribiendo en la palma: la de mi marido. Se me heló la espalda. Lo abrí. Adentro una sola frase con tinta corrida. Lo que ellos llaman orden, yo lo llamé miedo. Alcé la vista. Mi nuera y mi hijo me miraban desde extremos opuestos de la mesa. Todos los demás pegados a las paredes, sin silla donde sentarse sus conciencias. Afuera, la tormenta sacudía los postigos como si quisieran entrar a escuchar. Ahora hablen, dije, y cuidado con mentir. La lluvia trae verdades. Nadie respiró hondo. Nadie se limpió el agua de la cara. Nadie se atrevió a mirar al techo. El silencio, por primera vez, no fue sentencia, fue prólogo. Y yo, empapada y viva, entendí que lo que nadie dijo ya estaba empezando a decirse. Las casas tienen memoria. Cada pared guarda los ecos de lo que se cayó. Cada mesa acumula las migajas de conversaciones inconclusas. Esa noche la casa de mi hijo no era un hogar. Era un archivo vivo de secretos que nadie se había atrevido a pronunciar en voz alta. Y yo estaba a punto de obligarlos. El mantel floreado temblaba bajo el ventilador que giraba lento en el techo, como si la tela misma supiera que lo que estaba por decirse iba a mancharla para siempre. Mi nuera se acomodó en la silla con los codos clavados en la madera y me miró como si aún pudiera decidir mi destino. Mi hijo permanecía de pie, los brazos cruzados, la lluvia dibujando sombras en su rostro a través de la ventana. El hook era claro. Ya no era mi vida lo que estaba en juego, era la verdad. Hablen, dije, y mi voz sonó más firme de lo que me esperaba. Hoy se termina el silencio. Nadie respiró. Las gotas de agua caían de mi pelo sobre el suelo, marcando un ritmo que parecía un reloj. El cuñado miraba sus manos como si fueran ajenas. La vecina se mordía el labio, temblando. Todos esperaban que alguien abriera la boca, pero nadie quería ser el primero en prender fuego la pradera. Mi nuera fue la que rompió el aire. ¿Querés la verdad?, preguntó con sarcasmo. La verdad es que nunca fuiste necesaria. Viniste de afuera y te creíste con derecho a mirar lo que se hacía adentro. Lo que se hacía adentro repetí en voz baja, casi como un eco. Decilo. ¿Qué se hacía adentro? Su mandíbula se tensó. El veneno en su lengua se transformó en miedo en su garganta. No lo dijo. No se atrevió. Entonces giré hacia mi hijo. ¿Y vos?, le pregunté. ¿También vas a callar? Su respiración se aceleró. Se veía en la forma en que el pecho se le movía bajo la camisa empapada. Me miró. Sus ojos se llenaron de agua, pero no de lluvia. Mamá, balbuceó.
Hay cosas que no se pueden decir. ¿Por qué no? Porque son mentiras. Porque nos matan si las decimos. Mi voz se quebraba en cada palabra. Él cerró los ojos. Un músculo le saltó en la sien. Y entonces por primera vez lo dijo, porque no somos dueños de nuestra vida. Un murmullo recorrió la sala. Algunos se persignaron, otros bajaron la vista. Yo sentí que la frase me atravesaba como un relámpago. ¿Cómo que no son dueños?, pregunté. Mi hijo tragó saliva, buscando fuerzas que parecía no tener. El de arriba dijo en un susurro: el que manda de verdad no es el que ves en el pueblo, no es el que firma los papeles, es el que nunca aparece. La palabra arriba volvió a caer sobre mí como un techo de piedra. Era la misma que había escuchado en la terraza, la misma que todos repetían sin nombrar directamente. Arriba, un fantasma con más peso que la gravedad. Mi nuera apretó los dientes y lo interrumpió. «Cállate», pero ya era tarde. Una grieta se había abierto y los demás lo sintieron. «No, que siga», dije, y mi voz sonó como un mandato. Mi hijo respiró hondo. Me miró directo, con esa mezcla de miedo y amor que lo hacía parecer otra vez un niño atrapado. «Mamá, vos pensás que esto empezó ahora, con ella, conmigo, con esta casa. Pero no, esto viene de antes. Vos ya estabas ahí. ¿De verdad nunca lo notaste?» Mi sangre se heló. «¿Qué querés decir?», pregunté. «Que papá lo sabía y eligió callar. Que vos también escuchaste cosas. Que siempre hubo plata que no se explicaba. Que siempre hubo visitas de noche. Que vos misma te diste cuenta, aunque nunca lo dijiste en voz alta». El aire se volvió insoportable. Era cierto. Recordaba esas noches, las visitas rápidas, los sobres guardados en cajones, los susurros en la cocina que yo decidía no entender. Mi silencio había sido mi condena. Me tambaleé en la silla. Todos me miraban. Ya no era solo víctima, ahora era cómplice, aunque fuera por omisión. Mi nuera lo supo y sonrió con crueldad. «¿Ves?», dijo, «siempre fuiste parte, y ahora te toca pagar». El veneno en su voz me encendió algo adentro. Ya no era miedo, era furia. No respondí. «No voy a pagar por lo que ustedes siguen eligiendo. Yo no elegí nada. Yo callé, sí, pero callar no es lo mismo que hundirse con ustedes». El silencio que siguió fue un filo. Nadie se movió, nadie respiró fuerte. Y entonces un trueno sacudió la casa. Las luces titilaron. La tormenta rugía afuera como un monstruo. En ese instante lo entendí. La confesión recién empezaba. Lo que se había dicho era apenas la superficie. Lo peor aún estaba guardado, enterrado bajo capas de miedo. Y esa noche, con la lluvia como testigo, yo iba a arrancarles cada palabra, porque cuando la verdad se asoma, ya no hay tormenta capaz de taparla. Hay palabras que pesan más que cualquier cuerpo al borde de una terraza. Palabras que se arrastran como cadenas invisibles y que, cuando finalmente se pronuncian, dejan cicatrices más profundas que un golpe. Esa noche, en la sala empapada de silencio, entendí que había un nombre que todos temían decir. Un nombre que mi hijo había dejado flotando en el aire con esa frase: «el de arriba». El hook estaba servido. Lo que había empezado como un drama familiar en la terraza era en realidad la punta de un hilo que, si lo seguía, me llevaría a la raíz de un poder que había dictado mi vida sin que yo lo supiera.
El viento sacudía los postigos y hacía vibrar los vidrios. El mantel floreado ya estaba empapado por las gotas que caían de mi ropa, como si la tormenta también se hubiera sentado a escuchar. Todos evitaban mirarse entre sí, como si los ojos pudieran delatarlos. Mi nuera mantenía la mandíbula apretada, rígida, pero en sus pupilas el miedo crecía como una grieta imposible de tapar. Me incliné hacia adelante. «Decilo», ordené. «¿Quién es el de arriba?» Mi hijo respiró hondo, pero no habló. Sus labios temblaron, como si cada sílaba estuviera atada con alambre de púas. Fue la vecina la que dejó escapar un murmullo. «No se dice». «¿Cómo que no se dice?» Mi voz se quebró. «¿Qué pasa si se dice?» El cuñado tosió nervioso, intentando llenar el silencio. Nadie respondió. La tensión era un nudo que me ahogaba. Me levanté de la silla y caminé hasta la ventana. Afuera, los relámpagos dibujaban sombras torcidas entre los árboles. Vi mi reflejo en el vidrio. Una mujer empapada, temblorosa, con los ojos desorbitados. Una madre que ya no sabía si luchaba por su vida o por la verdad. Golpeé la mesa con la mano abierta. Díganlo. El estruendo fue tan fuerte que todos saltaron en sus sillas. Mi hijo cerró los ojos y por fin, con un hilo de voz, lo susurró. «¿Es quién paga?» «¿Paga qué?», pregunté, con un temblor en la garganta. «Todo. La casa, los trabajos, las fiestas, los silencios». El aire se volvió pesado. Entendí que no hablaba de un hombre cualquiera. Hablaba de alguien que controlaba cada rincón de esa familia. Mi nuera intentó cortar la confesión. «No lo nombres», dijo, con los dientes apretados. «Si lo nombras, aparece». Esa frase me atravesó, no como superstición, sino como amenaza. ¿Y qué pasa si aparece? Desafié. La sala entera contuvo la respiración. Fue entonces cuando escuchamos un ruido seco en la puerta principal. 3 golpes firmes. No eran del viento, no eran de la lluvia. Eran golpes de alguien que sabía que lo esperaban. Todos se miraron con terror. «Es él», susurró la vecina, llevándose la mano a la boca. El corazón me retumbó en el pecho. Mi hijo palideció. Mi nuera perdió el control un segundo y sus dedos temblaron sobre la mesa. Los golpes se repitieron, lentos, implacables. Yo me quedé clavada en el suelo, sin aire. Entendí que el de arriba no era un fantasma lejano. Estaba allí. Había venido a reclamar lo que consideraba suyo. La tormenta rugió afuera, como si acompañara el momento. Todos los presentes bajaron la vista, menos yo, porque aunque me temblaran las piernas, aunque supiera que esa puerta podía traer el final, decidí algo. Esa noche no iba a callar. Si el nombre prohibido tenía un rostro, yo lo iba a ver. «Abrila», ordenó mi nuera, apenas audible, señalando a mi hijo. Él dudó. Se acercó a la puerta con pasos pesados. Cada crujido del piso parecía un grito. Extendió la mano hacia la manija. Los golpes cesaron. El silencio fue absoluto. Y en ese silencio yo supe que lo peor aún no había empezado. El silencio de la puerta pesaba más que los golpes. Mi hijo tenía la mano sobre la manija, pero no se atrevía a girarla. Todos contenían el aire. La casa misma parecía encogerse, como si también temiera lo que esperaba afuera. Entonces, con un chasquido seco, la puerta se abrió sola. Un hombre alto, de traje oscuro empapado por la lluvia, se recortó en el umbral. No llevaba paraguas, ni capucha, ni sombrero. El agua le caía por el rostro sin que se molestara en secarla. Sus ojos eran lo único que no brillaba. Oscuros, mates, insondables. Nadie lo presentó. Nadie se movió.
Todos lo reconocían sin decir su nombre. El de arriba. Entró despacio, como si la casa le perteneciera. Caminó directo a la mesa, dejando huellas húmedas en el piso de madera. Nadie lo detuvo, nadie osó hablar. Se sentó en la cabecera. Su silencio era autoridad. Miró a cada uno, uno por uno, y todos bajaron la vista. Cuando sus ojos me encontraron, no aparté los míos. Ese fue mi error, o mi acto de valentía. Vos sos la única que habla, dijo, y su voz era grave, profunda, como el trueno detrás de la tormenta. No supe si era acusación o reconocimiento, pero entendí algo. En esa sala, la única boca capaz de romper el círculo era la mía, y por eso me querían callar. Ella no entiende, intervino mi nuera, con voz temblorosa. Nunca entendió las reglas. El hombre la miró con indiferencia. Apenas un gesto, pero bastó para que se encogiera en su silla. Todos entienden, respondió él. Solo que algunos fingen que no. Sus palabras fueron cuchillos lanzados al aire, y yo sabía que me estaban dirigidos. La tormenta rugió afuera. El reloj de la sala, que llevaba años roto, comenzó a marcar la hora. 12 campanadas que retumbaron como martillazos. Cada golpe me recordaba lo mismo. Esa noche era un juicio, y yo era la acusada. El hombre abrió un sobre que llevaba en la chaqueta. Sacó papeles doblados, manchados por la humedad. Los extendió sobre la mesa. Reconocí algunos, escrituras, contratos, firmas que conocía demasiado bien. Entre ellos, una firma que me arrancó el aliento, la de mi marido. Él sabía, dijo el hombre, sin emoción. Todos saben. Las letras bailaban frente a mis ojos. No podía negar lo obvio. Mi familia había estado dentro de algo mucho más grande, mucho más sucio de lo que jamás imaginé. Y yo, aunque callara, había sido testigo. ¿Qué quieren de mí?, pregunté, la voz quebrada. El hombre me miró fijo. Silencio. Esa palabra era sentencia. Era lo que habían intentado forzar en la terraza. Mi nuera me quería caer, él me quería callar. El resultado era el mismo, desaparecer mi voz de la historia. Pero ya era tarde. Yo había hablado. Y una vez que la palabra se pronuncia, no hay tormenta capaz de borrarla. Me incorporé, con el corazón a punto de estallar. No voy a callar. La multitud jadeó. Nadie esperaba esa rebeldía. Mi hijo me miró con terror, sabiendo lo que significaba. El hombre no pestañeó. Entonces ya elegiste. La luz se cortó. La sala quedó en penumbras, iluminada solo por los relámpagos. Escuché sillas arrastrarse, cuerpos moverse, respiraciones agitadas. El hombre seguía inmóvil en la cabecera, como una estatua. En ese caos, mi hijo corrió hacia mí. «Mamá», gritó, tomándome del brazo. Era la primera vez en toda la noche que me llamaba fuerte, sin vergüenza, sin miedo. Ese grito me sostuvo. «¿Ves lo que haces?», rugió mi nuera. «La vas a arrastrar con vos». No entendí si hablaba de mí o de él. Pero en ese instante supe que la condena no era solo mía. Todos en esa casa habían firmado su pacto de silencio. Todos menos yo. La tormenta golpeaba el techo como tambores de guerra. La puerta volvió a abrirse de golpe. Afuera, el patio era un océano de sombras. El hombre se levantó despacio. «El que habla, muere», dijo. Su voz fue un cuchillo. Y en ese filo entendí que ya no había retorno. No sé de dónde salió la fuerza. Tal vez del miedo, tal vez de los años callados,
tal vez del amor a un hijo que merecía saber la verdad. Me solté del brazo de mi hijo y avancé hasta la mesa. Golpeé los papeles con la palma abierta. Entonces que muera quien tenga que morir, dije, la voz firme. Pero esta noche se sabe, un trueno partió el cielo. La sala entera se estremeció. Nadie habló, nadie respiró. El hombre me miró. Por primera vez sus ojos cambiaron. No era ira, era sorpresa, tal vez incluso respeto. Y en ese silencio absoluto dije lo que llevaba años encerrado en mi pecho. El miedo no es herencia. La herencia es la verdad. El eco de mis palabras retumbó más que la tormenta. Nadie contestó, nadie se movió, porque en ese instante todos entendieron que el pacto se había roto. No sé qué vendría después. No sé si sobreviví a esa noche porque alguien me dejó salir o porque el destino tuvo piedad. Lo único que sé es que al amanecer ya no era la misma. Salí de esa casa empapada, temblando, pero con algo intacto, mi voz. Y desde entonces juré que nunca más iba a callar. Si te gustó esta historia, suscríbete y cuéntame desde dónde nos ves.